A todas y todos, les damos la bienvenida a la cuarta mesa de este seminario a 50 años de la fundación del MIR. La mesa de hoy se titula Estrategias políticas en los 1000 días de la Unidad Popular y tiene la intención de abrir un debate entre los panelistas sobre las distintas estrategias de acción que impulsaron diversas colectividades de izquierda durante el gobierno de Salvador Allende y particularmente en lo referido al proyecto de transformación socialista en Chile. Recordemos que la Unidad Popular estuvo profundamente marcada por el proyecto revolucionario, particularmente con los procesos de construcción socialista. Los ponencias del día de ayer dejaron muy bien detallado en sus ponencias cómo fue que la Revolución Cubana de 1959 y el ascenso electoral de la izquierda en Chile en los días y años venideros fueron de alguna manera modificando el escenario político que hasta entonces se había caracterizado por una relativa estabilidad, o si se quiere, con un cierto respeto a las reglas del juego democrático institucional. Igor Gojkovic, por ejemplo, una de las ideas fuerza en su ponencia de ayer, dejaba de manifiesto cómo fue que la Revolución Cubana pareció sacar del ámbito de los horizontes utópicos a la revolución y la instala en el escenario político en distintos países de América Latina y la transforma al mismo tiempo en una propuesta viable para todos los países del continente. No todos, por supuesto, comulgaron con el camino cubano. Y sin embargo, no obstante las divergencias estratégicas o tácticas en el periodo de la Unidad Popular, hubo un consenso entre las distintas colectividades de la izquierda revolucionaria sobre el objetivo final, el cual no era sino la transformación radical de la sociedad, del sistema político y el orden económico hasta entonces vigente. Mucho se debatió en los 1000 días de la UP sobre las diversas propuestas programáticas, tanto del MIR, del Partido Comunista, del Partido Socialista, entre otras colectividades. No obstante que, como dije, el objetivo final fue tal como dijera Fidel Castro en una de las declaraciones de La Habana, hacer la revolución en Chile. El historiador Julio Pinto, en un breve introductorio estudio que abre una serie de estudios sobre la Unidad Popular, analizó justamente las propuestas divergentes que hubieron entre los sectores de la izquierda, señalando que en ese periodo habrían surgido dos posturas paradigmáticas, que serían la posición gradualista y la postura rupturista. En este panel contamos con la presencia de Andrés Pascal Allende, sociólogo, ex secretario general del MIR entre 1974 y 1985 y actualmente presidente de la Fundación Miguel Enríquez. Sergio Aguiló, economista y actualmente dirigente de la Izquierda Ciudadana. Entonces, en 1972, militante de la Izquierda Cristiana. Y con Juan Andrés Lagos, periodista y actualmente miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Dejamos con usted en primer lugar a don Andrés. Todos los ponencistas cuentan con un tiempo límite de 15 minutos y luego habrá una ronda de debate. Bueno, buenas tardes a todos. Yo aprendí en el MIR a ser disciplinado. La disciplina era muy importante en ese tiempo, la disciplina del militante revolucionario. Y los muchachos que han organizado
los muchachos de la Fundación Miguel Enríquez que han organizado este seminario, me dijeron que el tema era reforma o revolución, estrategias políticas en los 1000 días de la Unidad Popular. Y yo me voy a referir al tema de reformas y revolución y contextualizado en la Unidad Popular, que es un tema que me interesa mucho porque creo que a veces se traslada un poco mecánicamente a ambos conceptos. Se los entiende como una cuestión polar, como una antinomia que es irreconciliable. Este enunciado antinómico de revolución y reforma, o reforma y revolución, en realidad lo popularizó doña Rosa Luxemburgo por allá en el año 1989 en un folleto en que criticaba las políticas socialdemócratas del ideólogo de la socialdemocracia europea, Edward Bernstein, quien postulaba que el capitalismo, mediante un largo proceso de inevitables autorreformas, mutaría por sí mismo en un sistema socialista cooperativo que terminaría con el trabajo asalariado y la división de clase. Bueno, más de un siglo después de eso, la verdad es que podemos comprobar que doña Rosa tenía razón en su crítica a esta concepción, porque lo que vivimos hoy día es más bien la globalización absoluta del mercado en todos los rincones del mundo, en todas las dimensiones de la vida humana, una concentración de la riqueza que nadie se la podría haber imaginado en ese tiempo, de desigualdad, de expoliación social, como nunca ha habido en la humanidad. Y peor aún, una devastación capitalista del medio natural y su voraz cultura consumista que ponen en cuestión la supervivencia humana en el planeta. Entonces podemos concluir que en este nivel histórico general, reforma o revolución son efectivamente una contradicción irreconciliable. Pero si bajamos al nivel de las estrategias de intervención política en contextos históricos concretos, yo creo que la mencionada antinomia ya no es tan absoluta y tan clara, y yo creo que es mucho más provechoso para el movimiento revolucionario tomar un enfoque más analítico y práctico de esta siempre compleja, pero a mi juicio potenciadora, vinculación entre reforma y revolución. La experiencia histórica indica que las luchas populares por las reformas económicas, sociales, políticas, culturales, progresistas, pueden agudizar las contradicciones del propio sistema capitalista y contribuir grandemente a la acumulación de fuerza revolucionaria. Pero si el movimiento popular sacrifica su autonomía y se subordina a los estrechos límites de la élite dominante, que siempre la élite dominante va a querer encuadrar y limitar estas reformas, estas no favorecerán o incluso pueden impedir el avance de las dinámicas revolucionarias. Por ello, reforma, revolución, a mi juicio, son conceptos estratégicos que los revolucionarios no debemos asumir dogmáticamente como polares, sino considerarlos críticamente en el marco de los períodos y de las coyunturas concretas de la lucha de clases. El subtítulo de esta mesa, Estrategias Políticas en los 1000 días de la Unidad Popular, apunta a un periodo histórico en que me parece que esta relación entre reforma y revolución potenció como en ningún otro periodo de las luchas populares y revolucionarias de nuestro país el avance revolucionario. Yo me voy a referir a la estrategia política del MIR en ese periodo, focalizándome de forma muy sintética, porque el tiempo no nos permite más, en indicar, digamos, cómo nosotros procuramos en esa época aprovechar esta relación dialéctica entre reforma y revolución para avanzar en la acumulación de fuerzas revolucionarias. Como sabemos, el MIR fue fundado en 1965. En sus primeros años era, la verdad, un grupo de pensamiento revolucionario, pero con una vinculación social bien débil y casi ninguna incidencia política nacional. Yo a veces pienso que se parecía mucho a algunos colectivos que existen en la izquierda radical de hoy, que consumen su tiempo en la discusión interna, en el debate y que se mantienen en una suerte de, diría, marginalidad de la política. No todo, digamos, porque muestra de que no todo es el potente movimiento estudiantil y los
nuevos colectivos, nuevas agrupaciones políticas que han surgido en el contexto de esas luchas. La primera conclusión que yo sacaría entonces es que no se puede contribuir a la acumulación de fuerza revolucionaria sin participar en la organización de la lucha y la lucha reivindicativa popular. Como otros expositores en las mesas anteriores han recordado, a partir de 64, el año 1964, el gobierno democristiano, evidentemente alentado y apoyado por Estados Unidos, impulsó una estrategia de reformas en la educación, la propiedad agraria, la sindicalización, la vivienda popular, la salud, etcétera, para contener el creciente malestar y activación social. Aunque estas reformas eran digitadas desde arriba por la clase dominante, el MIR, nosotros no nos opusimos a ellas, al contrario, las impulsamos. Primero, la reforma universitaria. Luego, desde el movimiento estudiantil, nos volcamos a impulsar la organización y movilización reivindicativa de los mapuches, los campesinos de la zona central, los pobladores, los obreros más precarios, ese vasto sector popular que Miguel definió como los pobres del campo y la ciudad. Bueno, la mesa anterior que nos antecede, los estudios que han hecho estos compañeros jóvenes de eso, evidencian, digamos, esta época y lo que se hizo. A partir del año 1967, esas reformas burguesas, de limitado e insuficiente alcance, comenzaron a ser sobrepasadas por una creciente radicalización y ascenso de la movilización popular. Detengámonos un momento aquí. La política del MIR y de otros sectores de la izquierda también no fue subordinarse a la conducción gubernamental de las señaladas reformas, sino por el contrario, aprovechar la política institucional reformista para impulsar la organización popular autónoma, combatir el clientelismo gubernamental a través del reclamo y la movilización no intermediada de las reivindicaciones populares. Nosotros también promovimos, en el caso del MIR, el desarrollo de las acciones directas, como las corridas de cerco en el territorio mapuche, las tomas de fondos, la toma de terrenos urbanos para establecer campamentos, los paros con ocupaciones de industria, etc. Todas ellas formas de lucha que nosotros no inventamos, sino que eran parte de la memoria histórica popular. En el caso del MIR también acompañamos la movilización popular con algunas acciones de propaganda armada y expropiaciones, no muchas, pero que nos ayudaron a alcanzar cierta notoriedad nacional. Segunda conclusión, el MIR solo cuando se hizo partícipe e impulsor de la movilización, de las reivindicaciones y de las reformas reclamadas desde abajo, comenzó a crecer como organización revolucionaria, a enraizarse socialmente, a nutrirse de militantes en los sectores populares. Los estudios que nos han presentado en la mesa anterior comprueban, digamos, científicamente que esto realmente fue así. Fue esa notable movilización y radicalización popular de esos años lo que generó las condiciones para el triunfo de Allende en las elecciones presidenciales de 1970 y el establecimiento del gobierno de la Unidad Popular. El programa de la Unidad Popular se propuso profundizar institucionalmente las reformas ya iniciadas por la democracia cristiana. Y si ustedes, yo en especial se lo recomiendo a los más jóvenes, leen el programa de la Unidad Popular, se sorprenderán de la profundidad estructural de las reformas propuestas por el gobierno de Allende. Por ejemplo, la nacionalización del cobre y los principales recursos naturales y de producción estratégica del país, la intervención de las industrias monopólicas, bancos y comercio exterior, la rápida extensión de la reforma agraria, la reforma educacional, la fuerte redistribución del ingreso a favor de los sectores populares, independencia y no alineamiento internacional, por mencionar, digamos, solo algunos aspectos. Incluso, y esto se recuerda poco, reivindicaba la participación popular en el poder estatal y la necesidad de una asamblea constituyente. Ahora se nos ha olvidado ese texto. Ya no se trataba entonces de reformas burguesas, sino de reformas de orientación popular, o al menos, digamos, populistas, las cuales el nuevo gobierno esperaba aprobar e implementar institucionalmente desde arriba, pero con el apoyo electoral y la participación popular desde abajo. Se esperaba también tener el apoyo de un supuesto sector de la burguesía nacional, lo que el MIR no creía que era posible, ni que existiera, y por lo cual nuestra estrategia en el periodo apuntó fundamentalmente a la acumulación de una fuerza popular y revolucionaria autónoma.
Durante el primer año de la presidencia allendista hubo un fuerte impulso de la... ¿Eres tú? Ya. No, si nosotros éramos amigos de Cristiana. Durante el primer año de la presidencia allendista, las reformas, digamos, avanzaron aceleradamente, hubo un avance también económico y social muy importante. El entusiasmo popular creció, así como la organización y participación popular directa en la implementación de las reformas. Comenzó a producirse entonces, yo diría, un cambio cualitativo en la conciencia de sectores populares, los cuales comenzaron a empoderarse. Este era un germen de poder popular, que creo que no es otra cosa, como lo han explicado también los muchachos que han investigado ese tema, no es otra cosa que la expresión de una autonomía activa, organizada, de la movilización por un cambio social, político, cultural, revolucionario, es decir, el surgimiento de una fuerza popular con vocación constituyente de un poder alternativo al poder burgués. Pero también, y yo creo que queda refrendado por los estudios que nos expusieron, yo creo que el poder popular apuntaba a crear una nueva sociabilidad y que no, digamos, no es solo una sociabilidad que mirándose al futuro, sino que también se apoyaba en lo que eran las tradiciones comunitarias, tanto en el campo como entre los trabajadores, en las poblaciones urbanas. El avance de estas reformas afectan los intereses de la clase dominante. Esta primero estuvo hasta fin del año 71 bastante desorientada, pero a partir de entonces toma la iniciativa y desarrolla una creciente actividad de boicot institucional desde el poder legislativo, judicial, boicot económico, campaña comunicacional de terror, atentados, sonadas callejeras y conspiración golpista. Eso desemboca a mediados de 1972 en una situación de equilibrio de fuerza, al decir de Gramsci, de equilibrio catastrófico, en el que los poderes del Estado se tensionan y quiebran su unidad y la gobernabilidad se agota, y habitualmente uno o ambos sectores polarizados recurren a la fuerza social, política, ideológica y a la violencia extrainstitucional. Cuando se produce esta situación, surge, yo diría, el quiebre estratégico más importante que se dio en este periodo. Por un sector encabezado por Allende, que agrupaba al PC, a un sector del PC, del Mapu Gasmuri, los radicales, que llamó a contener el proceso de reforma, encauzarlo dentro de la institucionalidad y darle garantías y negociar con un sector de la oposición, la democracia cristiana, y apoyarse en los altos mandos constitucionalistas de la Fuerza Armada. Ustedes, los más viejos, recordarán que esto se llamó consolidar para avanzar. Otro sector que agrupó a un sector del PS, del Mapu Garretón, de la izquierda cristiana, y el MIR, se identificaba como el polo revolucionario de la izquierda. Y estos llamaron a continuar profundizando el proceso de reformas populares, a fortalecer el poder popular constituyente y desarrollar la capacidad de autodefensa de las masas del proceso revolucionario, promoviendo la democratización del proceso de la Fuerza Armada y la alianza popular con los soldados, los suboficiales, los oficiales constitucionalistas y izquierdistas. Esta estrategia se llamó avanzar sin transar. Como puede apreciarse, a partir de eso se produjo una fuerte contradicción entre dos concepciones de reforma, populares, no todas, pero dos concepciones de reforma. Una que pretendía controlar y dirigir las reformas desde arriba, conteniéndolas dentro del marco institucional y legal vigente, a mi juicio. Eso ya produce un cambio cualitativo de la relación entre reforma y revolución, ya que la limitación que se quiso imponer a la reforma afectó el avance del proceso revolucionario, debilitó al campo popular, lo desorientó y favoreció el avance de la contrarrevolución. La otra, que pretendía seguir avanzando desde abajo, radicalizando el proceso de reforma y conformando un poder popular constituyente que actuara dentro y fuera de la institucionalidad vigente. En esta concepción, la reforma seguía siendo un factor potenciador del cambio revolucionario. Bueno, todas las situaciones históricas de equilibrio catastrófico, como llama Gramsci,
como la descrita también por nosotros, implica habitualmente que un poder o un sector institucional se autoarrogue la representación de los intereses totales del Estado Nacional y se imponga por la fuerza sobre el resto de los poderes institucionales y extrainstitucionales. Casi siempre este papel corresponde ¿a quién? A las Fuerzas Armadas. Y como de hecho ocurrió en Chile, con el golpe militar que violó la institucionalidad democrática, cerró el período prerrevolucionario a través del terrorismo de Estado e impuso un proceso dictatorial de reformas contrarrevolucionarias. De allí que la lucha por la reforma del poder militar institucional constituya, a mi juicio, una política democrática fundamental, como también lo es una política de desarrollo de la capacidad de autodefensa en los procesos de reforma revolucionaria. Lamentablemente, pareciera que de repente que esta experiencia que vivimos en la Unidad Popular se nos ha olvidado. Muchas gracias, Andrés. Ahora le damos el pase a don Sergio Aguiló. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. ¿No? Yo quisiera hacer dos prevenciones antes de entregar mi opinión esta tarde, en esta reunión tan convocante. Primero, yo era un militante de base de 18 años en aquella época, porque cuando me invitó a esta mesa mi amigo Andrés Pascal me dijo, nosotros que somos de la misma generación, lo que pasa es que él tiene la personalidad que ustedes le conocen, no somos de la misma generación, pero somos compañeros de leche. Pero fui un militante activo que tuve una relación muy estrecha con los compañeros del MIR durante los 3 años de la Unidad Popular y naturalmente me formaba una opinión sobre el punto. Y la segunda prevención es que después de 45 años de inicio del gobierno popular, yo tengo hoy día sobre muchas cosas una opinión muy distinta de la que tenía en aquella época. Del MIR, de mi propio partido, la Izquierda Cristiana, y del proceso en curso, que voy a muy brevemente y en los 15 minutos tratar de explicar. Lo único que no me ha cambiado a mí del MIR y en general de los partidos populares es la enorme consecuencia, la enorme coherencia y el coraje de sus dirigentes y militantes. Y por eso que para mí es un inmenso honor que Andrés me haya invitado esta tarde. Dicho eso, quiero en primer lugar decir lo que a mi juicio, en esa época y ahora, porque en esa época ya, por lo menos yo estaba consciente que eran los principales aportes que en nuestra relación con los compañeros del MIR se producía en la izquierda. Y que yo creo que en eso no ha cambiado la situación. Uno era renovar, en el buen sentido de la palabra, aquella antigua concepción de una lectura un tanto estrecha de Marx, de Engels, de Lenin, en el sentido de que el proletariado, y solo el proletariado, y nadie más que el proletariado, era la vanguardia de las transformaciones sociales. Cuando el MIR lanzó la consigna de los pobres del campo y la ciudad, y puso en práctica un esfuerzo de organización de los pobres del campo y la ciudad, como vimos en el panel anterior con, gráficamente y con mucho antecedente historiográfico, el MIR lo que estaba diciendo, esta es una lucha del conjunto de los trabajadores, incluso más allá del conjunto de los trabajadores, del conjunto de los explotados, de los postergados, donde probablemente, yo no recuerdo que esa discusión se haya hecho de manera muy especial, pueda jugar un rol algo más preponderante por su nivel de organización natural, la clase obrera, pero los pobladores no son solo meros acompañantes, sino que juegan un rol. Es posible construir conciencia protagónica y rol protagónico en las transformaciones sociales, lo mismo los campesinos, lo mismo otras capas postergadas por el capitalismo y el neoliberalismo de la sociedad. Yo creo que eso es una contribución objetiva. Antes no se hablaba en la izquierda de eso, aunque otros partidos populares hubieran organizado campamentos, hubieran organizado otras iniciativas en el campo. Lo segundo es que en el MIR la discusión en esos tiempos para los jóvenes militantes de izquierda que no andaba con un par de libros en los brazos no era militante de izquierda, primero lo echaban de la reunión cualquiera, digamos. Entonces, era muy importante, ahora se ve menos, pero
Los libros con que andaban los militantes del MIR eran de Lenin, pero también de Trotsky, y estaba vetado Trotsky. Eran de Rosa Luxemburgo, ya que se mencionó a Rosa Luxemburgo. Se estudiaba la guerra popular prolongada de Mao y la Revolución China del 49. Se estudiaban otras experiencias del mundo y en verdad se abrían las concesiones a muchas más libertades. Estudiemos a todos los revolucionarios, veamos todas las experiencias revolucionarias y conversemos sobre todas las experiencias revolucionarias. Yo creo que esa es otra contribución. Por lo menos yo lo sentí así en esa época con los compañeros con que me tocó trabajar del MIR. Y en tercer lugar, el latinoamericanismo. Con el cariño que yo tengo por Juan Andrés, creo que el PC tenía una relación, hoy día es profundamente latinoamericano, y todas las experiencias, es casi el partido que más relaciones concretas tiene en América Latina con otros partidos que están impulsando transformaciones profundas, el PC. Pero en aquella época, la relación directa con Moscú y con la Unión Soviética hacía que, digámoslo con franqueza, en América Latina cobraba menos importancia el espacio de conversación, de unión y de trabajo. Y para el MIR, América Latina fue siempre muy importante, y su relación con Cuba, ya se ha dicho, y entiendo que en otras mesas se ha trabajado, pero un conjunto de otras relaciones con los uruguayos, con los movimientos revolucionarios en Argentina, en fin, en aquella época había movimientos revolucionarios en toda América Latina, fue muy estrecha y pudimos nosotros. Yo recuerdo que la primera vez que vi exiliado, un año antes que naciera el MIR, el año 64, fue el golpe militar contra el João Goulart en Brasil, y los primeros exiliados, y por eso que los exiliados empezaron a militar, básicamente los brasileños, me refiero, en el MIR, porque yo tuve profesores en mi escuela miristas brasileños que apenas hablaban castellano porque el MIR los había recogido y tenía estos lazos de relación latinoamericana. Y por último, lo que han dicho los jóvenes anteriormente, esa posibilidad de transformar, de cambiar las cosas, de decir, mire, sí, aquí ha venido trabajando la clase obrera en una izquierda muy importante, en una izquierda que tenía varias, voy a nombrar solo una, cosas distintivas de otras izquierdas del mundo. Mientras en el mundo se peleaban socialistas y comunistas en una auténtica discusión de reforma o revolución, voy a decir porque no era una auténtica discusión esta aquí en Chile en aquella época, aunque se dio, por cierto. En Chile el Partido Socialista, y recordarán los mayores, estaba por la izquierda del PS, ya se había declarado marxista-leninista en Chillán y antes en La Serena y así sucesivamente. Entonces, no era el Partido Comunista un partido marxista-leninista que tenía que dialogar de repente complejamente con el Partido Socialista porque era un partido más bien de la Segunda Internacional berteniano. No era así. El Partido Socialista nunca perteneció hasta después de recuperar la democracia a la Internacional Socialista, sino que se definía marxista-leninista y revolucionario. Entonces, le daba otras características a la izquierda chilena. Dicho eso, yo quiero decir que yo tengo la impresión de que el gran error del MIR, a mi juicio, estamos para decir la firme aquí porque para otra cosa no tiene mucho sentido, es no haber comprendido nunca la naturaleza revolucionaria de las transformaciones del presidente Allende. Claro, yo sé que es fácil decirlo. Y entonces la autocrítica que me hago a mi partido, a la izquierda cristiana, que con toda razón, dice Andrés Pascal, nos sentimos parte de un polo, y digámoslo francamente, la atracción del polo era el MIR. El MIR jugó un rol de constituir un polo que nos autoidentificamos y nos autonombramos como polo revolucionario, donde estaba el Mapu Garretón, incluso te vivió el Mapu en aquella época, Mapu Gamur y Mapu Garretón. Se incluyó un sector socialista que no era la juventud, Carlos Lorca y la juventud socialista estaban más bien en la postura de Allende y la vía chilena, sino que más bien eran los helenos y otro sector socialista, y efectivamente la izquierda cristiana. Y ahí estábamos en el polo revolucionario. Entonces la crítica es autocrítica también, porque efectivamente lo que el presidente Allende, y eso lo tenía más claro el imperialismo y la derecha reaccionaria chilena, que nosotros mismos lo que quería hacer eran transformaciones profundas, mediante un camino que no estaba en el libro, el sumum del libro teórico de Lenin, que es el Estado de la Revolución, porque Lenin tuvo muchos escritos sobre muchas materias políticas, pero teóricamente es el Estado de la Revolución aquel que dice que hay que constituir un poder paralelo, autónomo, destruir el Estado burgués, asaltar el Estado burgués, y sobre la base de asaltar el Estado burgués, una vez asaltado, destruirlo y construir la dictadura del proletariado. Esa tesis, que era la tesis del MIR y probablemente con otras palabras, la del polo revolucionario, no era la tesis de Allende.
La tesis de Allende, si alguien me apura un poco, en una tesis marxista moderna, el único que lo he escuchado yo en aquella época, con claridad, o lo he leído, digamos, es un gran autor, Nikos Poulantzas, que decía que es posible hacer transformaciones revolucionarias, ir ganando espacios en el Estado burgués, transformando por mayorías y también por la naturaleza de las leyes, con la movilización social, con el poder social, pero en convergencia con el gobierno, al punto que pudiéramos cambiar incluso la naturaleza de la Contraloría, de la Corte Suprema, para qué decir del Parlamento, y de un conjunto de otros enclaves, al punto que termináramos al final de ese periodo largo, progresivo, y no es solo un momento del asalto al poder, con transformaciones en la dirección de la justicia social. Si no, pregunto yo, ¿qué otra cosa está haciendo o estaba haciendo el presidente de Venezuela, el presidente de Ecuador? ¿Son esas democracias burguesas reaccionarias? ¿Es el Estado boliviano con Evo a la cabeza un Estado burgués? ¿Es un Estado burgués con un gobierno de izquierda? ¿Qué es sino un esfuerzo, 40 años después del presidente Allende, preclaro a mi juicio, de que es posible, sin la concepción leninista del asalto al poder y la destrucción del Estado por la vía armada, además, posible transformar países construyendo mayorías en una dirección progresista de justicia social? Esa falta de comprensión llevó muchas veces al MIR a hacer cosas que generaron una división en la izquierda. Yo quiero poner 3 o 4 ejemplos. Nosotros aplicábamos nos faltan 5 minutos, aplicábamos la ley de reforma agraria de Frey, la ley 16.640. Decía 80 hectáreas de riego básico podía ser la reserva del latifundio. El MIR decía 40 hectáreas de riego básico. Y nos vamos a tomar todo campo, a pesar de que la ley... Decía el programa de la Unidad Popular, mire, efectivamente nosotros no tenemos ningún problema con las tomas de terreno, pero para que podamos buscar con el Servio de aquella época, que era la Corvi, ¿no? Una solución. No, el MIR decía, no, estos son gérmenes de poder popular autónomo, entonces no queremos ver a la gente de la Corvi aquí, no queremos, porque lo que queremos ir, alguien lo decía en la vez anterior de manera muy gráfica, siempre más allá de lo que el gobierno planteaba, porque el gobierno tenía una estrategia de la transformación, a mi juicio, revolucionaria del Estado, por un camino convergente, mixturado entre la movilización social y las transformaciones en el Estado que iban a permitirnos. Incluso cuando el Partido Comunista y el presidente Allende decían, mire, no a la guerra civil, nosotros, yo recuerdo un titular de mi diario de la izquierda cristiana, decía, a ganar la guerra civil. Ahora uno se pregunta, la pregunta obvia. Bueno, entonces, y no le he hecho la culpa a mí porque es un titular de la izquierda cristiana, no. Pero quiero decir que la influencia del polo y la idea del polo, o sea, desde fuera a conquistar el poder. Yo creo que si uno hace el raya para la suma, el MIR generó atractivos muy interesantes. La prueba es esto. Es posible en una izquierda adormecida, algunas veces en una izquierda adocenada, en una izquierda, en fin, hacer un tirón de mantel, transformar las cosas, buscar otros caminos. Pero yo creo que el camino que inauguró tan premonitoriamente, tan temprano el presidente Allende, y que otras fuerzas populares y revolucionarias en América Latina, recién hoy lo están siguiendo, es un camino perfectamente posible y no es necesario volver a la tesis leninista del asalto al poder, del poder dual, para construir la revolución, porque por lo menos en esa época la tesis no era reforma o revolución, en verdad, aunque se hubiera planteado así la discusión, sino 2 caminos distintos para hacer transformaciones revolucionarias en mi país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Para investigar de lo que yo puedo investigar, Allende creía efectivamente en la profundización democrática como el factor revolucionario que iba a llegar a producir la transformación de la sociedad chilena. Tenía una concepción completa y global estratégica del componente armado, del necesario cambio del carácter de las Fuerzas Armadas chilenas. No. Creo que la única persona que postuló un cambio del carácter
de las Fuerzas Armadas chilenas con su sentido clasista y proimperialista, que todavía lo mantienen hasta hoy, de lo que yo alcanzo a conocer y conocí en ese tiempo, es un señor que se llamaba Rodrigo Ambrosio, y que después de la elección municipal, donde la Unidad Popular alcanza el 54%, le propone a Salvador Allende la democratización de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significaba democratización de las Fuerzas Armadas? Significaba un cambio del carácter de las Fuerzas Armadas. Ahora, si uno ve lo que está pasando en Venezuela, o lo que está pasando en Bolivia, o lo que está pasando en Ecuador, una de las cosas que efectivamente esos procesos revolucionarios en toda la línea han logrado es precisamente democratizar las Fuerzas Armadas y colocarlas al lado del proyecto emancipador. Y aquí nosotros esa parte la intentamos, en el caso del Polo Revolucionario del cual yo era parte, por vía de infiltración de las Fuerzas Armadas. Nos infiltraron ellos, esa es la verdad. Nosotros creíamos que había que tener una confrontación directa y frontal con las Fuerzas Armadas, casi de ejército a ejército, y nos derrotaron, pero la pelea la dimos. Y las Fuerzas Armadas chilenas quedaron incólumes. Fíjense una cosa, Allende, desde mi punto de vista, no tenía una concepción estratégica, tampoco la teníamos nosotros, era errada la concepción que teníamos. Sin embargo, Allende le propone a la Unidad Popular, en un momento determinado, en una audacia para mi gusto increíble, neutralizar el golpismo, llevar adelante una alianza estratégica con las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del general Prat, estamos hablando de Bachelet, estamos hablando de 5 generales del ejército, de carabineros, perdón, todos barridos en el golpe. Carabineros el día 11 de septiembre se demora 5 horas en asumir el mando golpista porque hay 5 generales que se resisten a esta decisión. Y de hecho, dentro del gobierno de Allende, Carlos Prat jugó un papel importante, Bachelet jugó un papel importante, y no fueron solamente ellos. Yo me acuerdo que Joaquín Lago Osorio, jefe de la división de Antofagasta, era un hombre que a nosotros nos informaba permanentemente de lo que estaba pasando al interior del ejército. Y fue el que se resistió a la caravana de la muerte, que pasó por Antofagasta, que mató a mucha gente, y después de un tiempo lo sacaron. Pero no eran solo ellos. Al interior de las Fuerzas Armadas también había militares, plebeyos, que miraban. Y ahí hay un vacío enorme del punto de vista político. Allende hace esta propuesta y esa propuesta es rechazada por la Unidad Popular. Una propuesta que significaba cambiarle totalmente el carácter al sentido de la historia. Efectivamente significaba también delegación de poder. Prat le propone a Allende una delegación de poder, que significaba, entre otras cosas, establecer relaciones de carácter militar con los sectores de trabajadores organizados. Y esa propuesta también es rechazada, porque efectivamente en ese momento una parte importante de la Unidad Popular decide la vía de la negociación para detener el golpe y la otra seguir adelante con el camino que estábamos empeñados hasta el final, porque creíamos que era el correcto. Y ocurrió lo que ocurrió. Yo quiero terminar con una lección para mi gusto de Fidel Castro, el comandante Fidel Castro que está de cumpleaños, a propósito de gente sabia. Porque no solamente dijo que el año 72, si no me equivoco, que cuando le preguntan, él dice probablemente Cuba y Estados Unidos van a poder volver a intentar las relaciones cuando haya un presidente negro en Estados Unidos y un papa latinoamericano. Eso lo dijo el año 72. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo? Pero nos dijo cosas cuando vino a Chile, compañeros. Nos dijo cosas. Yo me recuerdo que en Concepción, en un discurso donde estábamos toda la izquierda, peleados entre nosotros a muerte, porque nos agarrábamos incluso a balazos entre nosotros, esa es la realidad. Fidel tomó todos los cáñamos que habían de bandera, los intentó amarrar a fintoso y habla
Y culmina su intervención en un texto escrito al que estoy yo refiriendo, no es lo que yo digo, es lo que Fidel dice. Dice, una de las cosas de las cuales ustedes deben preocuparse es la fuerza, la inteligencia de la derecha chilena, que no es la derecha clásica en el continente. Porque la derecha chilena, desde su aislamiento, tiene capacidad de rearticularse, tiene capacidad de alianzas y tiene la capacidad de legitimar la fuerza contra su adversario. Yo tengo la impresión de que en el tema de las alianzas, la Unidad Popular, siendo un programa revolucionario, sin embargo, la izquierda chilena no estuvo a la altura del periodo que esa misma izquierda gestó. Y por lo tanto, tan importante como un programa revolucionario es construir alianzas que permitan consolidarlo. Y de otra manera es muy difícil avanzar. Gracias. Muchas gracias, Juan Andrés. Podemos abrir la mesa rápidamente para una intervención o debate entre los panelistas, muy corto en honor al tiempo, porque hay que desalojar el espacio en unos 15 minutos. Desalojar. Y a fuerza pública. Tenemos entre 3 a 5 minutos por panelista. Comenzamos por don Andrés. Bueno, desde luego yo comparto algunas de los planteamientos de los otros dos panelistas y difiero también de otros. Y quiero ir a los que difiero. Yo creo que lo que nos plantea Sergio de que el MIR y también la izquierda cristiana o los sectores revolucionarios dentro de la izquierda de ese tiempo, o que nos entendíamos como revolucionarios, no comprendimos el carácter revolucionario del programa y en general, digamos, de la estrategia política que estaba impulsando Salvador Allende. No es real, digamos, no es así. No me cabe duda de que, y así quise destacarlo inicialmente, que como nos explicaba también Andrés, el programa de la Unidad Popular es un programa que mirado de hoy día es más que revolucionario. Implicaba cambios estructurales profundos que hoy día son sorprendentes, por eso yo sugería a los jóvenes que lean, que es importante leer ese programa. Y si no hubiéramos comprendido ese potencial revolucionario del gobierno de la Unidad Popular o del gobierno del presidente Allende y de sus aspiraciones de cambio de la sociedad, nosotros no hubiéramos apoyado al gobierno de Allende, entonces, ni nos hubiéramos hecho cargo de su seguridad personal, ni nos hubiéramos movilizado para impulsar para la concreción de las políticas que contemplaba ese programa. Entonces, sí comprendimos eso. Pero también teníamos, digamos, una apreciación estratégica, por eso yo creo que podemos hablar de políticas estratégicas que habían dentro de la izquierda, respecto a lo que se proponía el presidente Allende. Y lo conversábamos con él. Digamos, cuando Allende asume el gobierno, nos invita a incorporarnos al gobierno. Le ofrece el Ministerio de Salud a Miguel Enrique. Y yo recuerdo, porque yo participé en esa reunión, en que con mucho tacto y cuidado, don Miguel le planteó que preferíamos apoyarlo, pero no desde el gobierno, porque teníamos una diferencia fundamental, es que nosotros creíamos que era muy difícil, por la vía institucional de reformas legales, solamente que él se proponía llevar a cabo el proceso, de que eso pudiera darse, que eso pudiera tener éxito. Y eso también tenía que ver, y es una cuestión muy importante, Sergio, es que nosotros, digamos, no podemos escaparnos en estos análisis o reflexiones al contexto en que se estaban dando esos cambios.
Y estamos viviendo en un periodo de agudización de la Guerra Fría enorme, digamos, en el mundo, en que en América Latina había toda una estrategia contrarrevolucionaria de Estados Unidos, de intervención directa, en que en el caso de Chile, a diferencia de otros países, teníamos un gobierno, un Estado fuerte, burgués, digamos, con muchos rasgos oligárquicos, centralistas, que no era fácil que aceptara esos procesos, esos poderes aceptaran esos procesos de cambio. Y teníamos, desde luego, una fuerza armada de carácter prusiano, clasista, formada vertical, formada con oficiales formados en la Academia de las Américas en Panamá por Estados Unidos. Entonces, esos eran factores, nosotros pensábamos que dificultaban mucho poder llevar a cabo un proceso de cambio institucional. Desde luego que es posible avanzar en procesos de cambio revolucionario a través de la lucha democrática y como decía Sergio, ocupando, digamos, espacios del Estado. A mí eso no me cabe duda que eso es posible, pero también debemos verlo en qué contexto se da eso, porque el contexto de hoy día, que se vive hoy día, de esos gobiernos progresistas o revolucionarios en América Latina, como es el caso de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, son procesos que son, digamos, se dan en un contexto totalmente distinto, no de Guerra Fría, digamos. Además se da en países en que los estados estaban derrumbándose, se sustentan sus triunfos electorales en una movilización popular, digamos, en la emergencia de expresiones de un poder popular tremendo, de los movimientos indígenas, digamos, de los movimientos populares también en Venezuela. Esos son procesos que logran llevar a cabo, desde antes de la formación incluso de esos gobiernos, en algunos casos, procesos constituyentes, procesos de reformas constitucionales, o junto con la instalación de esos procesos, y que logran alianza con unas fuerzas armadas muy distintas a las que nosotros teníamos en esa época. Entonces el contexto, esos son contextos que sí permiten avanzar en esa dinámica, pero aún la experiencia indica de que esos procesos todos se han enfrentado a intentos de golpe de Estado, a intentos de derrocamiento, etc. Y si no tuvieran esas alianzas, esa integración con sus propias Fuerzas Armadas, si no hubieran hecho cambios de democratización dentro de esas Fuerzas Armadas y no tuvieran expresiones de un poder popular, de una movilización de apoyo popular muy fuerte, esos gobiernos estarían en el suelo. Recordemos, digamos, el golpe de Estado en Venezuela contra el Chávez. La arteriosclerosis me está llegando. Contra Chávez. Entonces, que lo derrota el pueblo, digamos, y sectores democráticos de las Fuerzas Armadas. O con el caso de Correa, o los distintos intentos que ha enfrentado en Bolivia, Evo. Entonces, sí está bien, digamos, son procesos democráticos, como era, digamos, intentaba hacer el presidente Allende, pero en un contexto distinto y apoyado en una movilización desde abajo, en la construcción de un poder revolucionario desde abajo, distinto, digamos, no lo distinto, en cierto sentido también eso se dio en la Unidad Popular, digamos, pero fue eso lo que permitió. Yo quiero destacar que, ya que se ha centrado la conversación mucho en el tema de las Fuerzas Armadas, es que, bueno, como ocurrió, el proceso de la Unidad Popular tuvo su piedra, digamos, de choque en las Fuerzas Armadas, fundamentalmente. O sea, lo diría de otra forma. La derecha, la oposición, no fue capaz políticamente, institucionalmente, derrocar al gobierno de la Unidad Popular. Fue capaz de hacerlo cuando se alió y se subordinó al golpismo. Cuando utilizó el golpismo, y el golpismo lo utilizó a ellos y lo sobrepasó. Eso es lo que derrota, digamos. Ahora, la política frente a las Fuerzas Armadas. Yo no creo que ni el MIR ni nadie en ese momento estaba pensando de que vamos a ir a una guerra civil así nomás con las pocas armas que teníamos. Por lo menos no era el pensamiento del MIR. Nosotros creíamos dos cosas. Por una parte, que era fundamental
organización, el generar una capacidad de autodefensa en el movimiento popular, en los poderes populares, en el poder popular, en los cordones industriales, en los campos, etc. O sea, un pueblo movilizado para defender ese proceso. Y segundo, nosotros creíamos que era fundamental el proceso de democratización, de trabajo hacia las Fuerzas Armadas por parte de la izquierda. Y en esto teníamos una discrepancia muy importante con sectores de la izquierda, de la Unidad Popular, y con el propio Allende. Porque la política de Allende, o sea, Allende tenía, por su cansada formación histórica, una fuerte convicción que este objetivo revolucionario que él tenía se podría hacer dentro de los marcos de la institucionalidad. Él creía en eso, él vivió todo el periodo de los frentes populares, vio que se podían hacer cambios importantes, etc. Creía en que iba a lograr el apoyo de un sector de la burguesía nacional, que nunca se logró, o muy minoritariamente. Y creía, en el caso de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas iban a ser respetuosas de la institucionalidad. Y es verdad lo que plantea Andrés. Es verdad de que él pensaba, llegó un momento, porque lo conversamos también, en que él pensaba que era posible, en esta alianza con los militares, lograr, digamos, proteger el proceso y darle continuidad al proceso. Pero esta política de Allende, yo diría que tenía una gran falencia. Y es que esta política era a través de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Él nunca quiso intervenir dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso a mí me consta. Porque recuerdo, por ejemplo, reuniones en la casa de mi mamá con oficiales de la Fuerza Aérea, con el papá de Carlos Ominami, en que éste le pedía a mi mamá que por qué no le generaba, digamos, una reunión con Allende para explicarle la situación que ellos tenían dentro de las Fuerzas Armadas y cómo habían sectores de oficiales más jóvenes, de suboficiales, ¿verdad?, que había que organizar y que si no se hacía eso iban a ser desplazados ellos, como ocurrió realmente, de las posiciones de mando dentro de las Fuerzas Armadas. Y Allende jamás aceptó una reunión que vulnerara, digamos, la verticalidad del mando. Es decir, tenía una política hacia las Fuerzas Armadas, pero esta política no descansaba en una democratización, digamos, profunda de las Fuerzas Armadas, ni descansaba, no porque no la quisiera, porque Allende aspiraba a una democratización de las Fuerzas Armadas, pero porque no concebía el que esa política de las Fuerzas Armadas descansara en un cambio de la estructura, en una organización de los soldados, de los marineros, de las clases, los suboficiales, los oficiales jóvenes y otros no tan jóvenes, que eran constitucionalistas, que se identificaban con el gobierno de Allende y algunos incluso eran de izquierda y radicalizados. Porque el tema del trabajo hacia las Fuerzas Armadas, yo estaba a cargo del trabajo de las Fuerzas Armadas del MIR, no era simplemente infiltrar las Fuerzas Armadas. Nosotros no infiltramos las Fuerzas Armadas. Nosotros lo que hicimos fue vincularnos a sectores de las Fuerzas Armadas que por sí mismos se organizaron. Y eran numerosos. Tomen el caso ustedes de los marineros de la Armada, que fueron detenidos poco antes del golpe, más de 300 de ellos detenidos, torturados, etc. Y esta situación más o menos se daba dentro de la Fuerza Aérea, fundamentalmente, en algunas unidades y sectores. ¿Por qué el golpe militar del 29 de junio, fue? Junio, el intento de golpe militar del 29 de junio fracasó? Bueno, es verdad que no tenía todavía una coordinación de todos los altos mandos. Es verdad que Prats se portó valientemente y lo enfrentó en la calle. Pero sobre todo se paró porque hubieron innumerables suboficiales, soldados, oficiales que no aceptaron salir a la calle. Y lo cual los delató a sí mismos en que estaban contra el golpismo. Y la no intervención posterior a esa situación dentro de las Fuerzas Armadas, que me consta que el propio Prats lo planteó, la no intervención del gobierno en ese momento dar cancha abierta
para que los oficiales golpistas que ya estaban organizados, entraran a sacar del mando de unidades, a echar de las Fuerzas Armadas, a detener, como en el caso de la Marina, y otros casos también los hay en otras ramas, a los oficiales que se oponían al golpe. Entonces, esa es la realidad. Ese es el problema de que un proceso revolucionario que no construye una capacidad popular de autodefensa y que no logra una transformación de las Fuerzas Armadas, es muy difícil que pueda ser exitoso. Ayer y hoy. No, en eso no ha cambiado. Y por eso que yo, de cometida la cosa, y siempre doy vuelta a eso, es que, ¿por qué? ¿Cuántos años llevamos de gobierno de izquierda, entre comillas? Izquierda ninguno. Bueno, no sé, pero gobierno democrático. Ya, hablemos de gobierno democrático. ¿Cuántos años de gobierno democrático? ¿Ah? No, pero más o menos democrático, es mejor, antes comparado con la dictadura. No sé, digamos, de 1990, ahora 25 años. ¿Qué se ha hecho por democratizar las Fuerzas Armadas? Entonces, ¿qué se ha hecho? Entonces, yo creo que un proceso de democratización real, profundo, tiene que descansar, sobre todo, una de sus tareas principales, no la única obviamente, pero una de sus tareas principales es la democratización de las Fuerzas Armadas. Nada más. Muchas gracias. Jorge Aguiló, muy breve, por favor. Estamos por la igualdad de derechos, compañeros. El contexto, como dice Andrés, es clave. Es muy difícil reproducirlo, yo diría que es imposible. A los jóvenes que nos han acompañado en esta jornada, bueno, leer mucho de la época, si interesa, ayuda, pero no resuelve. Yo escuchaba en la mesa anterior algunas afirmaciones de campesinos de Maipú, decía un historiador, o de unos obreros allá en el Tume, que a mí me interpreta absolutamente, y lo he dicho a mis hijos. Para mí, por lo menos en lo personal, esos 3 años fueron los más felices de mi vida y yo sé que no voy a volver a vivir 3 años más felices como aquellos. Esa idea habla de un contexto que es muy difícil reproducir. ¿Cómo reproduce un contexto subjetivo de esa envergadura y de esa magnitud? Cuando pensábamos que estábamos transformando Chile, el mundo, con una mística brutal, tremenda, una épica tremenda. En fin. Dicho eso, quiero, sin embargo, porque la polémica hace más entretenida, compartir con ustedes 3 frases de un discurso que también sugiero que se lea de Miguel Enríquez el 17 de julio, un mes y fracción antes del golpe en el Cabo Policán. Después de describir, Miguel, ese gran líder que admiramos todos por su coraje y entrega, la situación que estaba viviendo el país de paro, patronales, ofensiva patronal brutal a la que se había sumado la democracia cristiana, hace mucha referencia al FRE y al freísmo en su discurso, más incluso que a Jalpa, que lo menciona 2 o 3 veces. Dice la siguiente frase textual, está en varias páginas de internet: la situación ofrece 2 caminos, o la capitulación reformista o la contraofensiva revolucionaria, y si esta última desata el golpe de Estado, tendremos fuerzas de sobra para derrotarlo. Cierre de comillas la cita. 6 meses antes había habido elecciones de la CUT, y lo digo autocríticamente porque fuimos juntos, FTR, Izquierda Cristiana, a esas elecciones en una misma lista. El compañero que encabezó a nuestros 2 partidos era Hernán Aguiló, es pariente lejano mío y una gran persona. Sacó el MIR de los 560.000 votantes de la CUT, un trabajador un voto, el 1.8, y la Izquierda Cristiana el 0.9, sumado, no me acuerdo cuánto da, pero da como 2.7, una cosa así, de la clase obrera, Digo esto porque la política nunca va a ser una ciencia, nunca, no lo fue antes, ni lo va a ser después, y es una percepción, porque tiene que ver con seres humanos, con muchos seres humanos,
individuales y colectivamente, con clases, con segmentos sociales, en fin. Pero si de algo pecó el MIR y pecó la izquierda cristiana y pecó el polo revolucionario, también fue no solo de minusvalorar lo que llamaban la intención del presidente Allende de incorporar a algunos miembros de las Fuerzas Armadas al gabinete y tener un diálogo con los sectores más progresistas de la democracia cristiana que estaban liderados en ese tiempo por Radomiro Tomic y Bernardo Leighton, dos personas que ustedes sería bueno tuvieron un juicio de la historia. Yo creo que no estaba perdido Allende cuando decía eran sectores progresistas de la democracia cristiana. Y a eso el MIR llamó capitulación reformista. Entonces, cuando uno tiene una cierta concepción de las cosas, que efectivamente, porque el MIR no votó por Allende, y efectivamente votó por algunos candidatos en las elecciones de marzo del 73, no mayo, se dijo en la mesa anterior, marzo del 73, fue por Altamirano, por Luis Mayra, y nosotros efectivamente trabajamos mucho por Luis Mayra, y por Nieves Yankovic, que era una compañera también de la Santiago en aquella época del cuarto distrito. Bueno, por algunos candidatos de la... Pero nunca participó, a diferencia de la experiencia bolchevique, que era mayoría. La palabra bolchevique significa mayoría, textualmente. Y eran mayoría en la Duma, y eran mayoría en el Partido Social Demócrata Obrero Ruso, que después se transformó en Partido Bolchevique. O sea, había una negación a cualquier posibilidad de camino institucional que conviviera con el movimiento de masas, en mi modesta opinión. Y aunque el contexto es decisivo, tan decisivo es que yo por lo menos, cuando alguien dice, bueno, pero si usted estaba ahí, bueno, en ese contexto estaba ahí, pero si yo quiero hacer un juicio, y con esto termino, quiero hacer un juicio, yo diría, el MIR le ha entregado a las futuras generaciones un tremendo legado de cambiar sin miedos la mirada de cómo se hacen las revoluciones. Lo hizo en esa época. Sin miedo ser parte de este barrio que algunos, en fin, izquierdistas bien, entre comillas, consideran un barrio picante, el de América Latina. Y considerarlo como un buen barrio, nuestro barrio. Considerar que es muy importante las capas, sobre todo cuando la clase obrera en su sentido más marxista y estricto se ha reducido. Y hay otras capas del segmentos de la sociedad que son muy importantes, ganarlas para las transformaciones populares. Yo diría, son grandes aportes del MIR que hay que mantenerlos y profundizarlos en la historia, pero yo no diría que el principal aporte del MIR haya sido concebir la revolución desde un estado del poder popular paralelo, concepción leninista, para atravesar la calle, ir con las armas, destruir el Estado burgués, porque tengo yo la sensación de que ese camino terminó para siempre en el mundo. Eso es. Muchas gracias. Juan Andrés. Bueno, yo creo que el pensamiento de Salvador Allende es un pensamiento complejo. Allende escribió muy poco, habló mucho y dijo mucho, hizo mucho. Y ahora vienen todas las interpretaciones. Entonces, pero a mí me parece que desde el punto de vista del rumbo estratégico, Allende lo tenía claro. Allende no era un marxista republicano que no creyera en el socialismo, creía en el socialismo. De hecho, su último intento es la construcción de una constitución política con un equipo de juristas en donde está Joan Garcés Choro, pero está Eduardo Novoa Monreal y otros, que se llamaba Constitución de los Trabajadores de Chile. Y esa es una constitución que está hasta hoy, o sea, cualquiera puede verla. Y es una constitución de avanzada, coloca los derechos humanos como una cuestión principal, la democracia participativa, en fin. Es decir, yo lo que quiero decir es que a la chilena, con pensamiento propio, Allende sí tenía una idea y una concepción estratégica de lo que era la revolución democrática con perspectiva socialista en Chile. Yo eso sí que creo que es así. El problema en Allende no estaba en esa perspectiva, de mi punto de vista. Creo que el programa era un programa, insisto, revolucionario en toda la línea. En toda la línea. ¿Y era viable? Esa es la pregunta. Yo pienso que sí, que era viable. El problema que tuvo el proceso chileno, nosotros, la izquierda, fue que no tuvimos a la altura de lo que nosotros mismos creamos durante decenios, porque
hablar, yo estoy de acuerdo, hablar desde el presente referencial. Yo era de los que creía que no iba a haber nunca más un retroceso en Chile, que lo que venía para adelante era socialismo, democracia, participación, en fin, y como muchos de nosotros, que la pasamos tan bien en ese periodo, que éramos tan felices, que cuando nos hablaban de Pisagua nosotros medio como que nos reíamos, porque creíamos que era un poco ridículo estos viejos que hablaban de cosas de esa naturaleza. Yo le tengo mucho respeto a la construcción porque creo que la construcción en Chile fue la que derivó en la unidad popular. O sea, estoy pensando en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda con los procesos revolucionarios que, entre otras cosas, derivan de la República Socialista de Marmaduke Groven, donde se instalan los planteamientos referidos, por ejemplo, a la Corfo. Claro, uno puede decir Estado keynesiano, sí, póngale lo que quiera, que los teóricos y los conceptualizadores hagan su pega. Pero ese proceso que yo estoy hablando del periodo de la Revolución Socialista de Marmaduke Groven, de los 10 días, ¿qué periodo? El 30. El 30 del siglo pasado, 33 del siglo pasado. Gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay un proceso de acumulación, insisto, que tiene un carácter y que parece que lo olvidamos en meses. En meses. Y yo creo que Allende no lo olvidó. Allende no lo olvidó. Allende yo creo que es de los preclaros que tienen ese rasgo y lo que hace es, yo creo, defender ese proceso. O sea, desde mi punto de vista, nosotros como izquierda no tuvimos esa ductibilidad que se requiere, táctica, para poder enfrentar periodos de alta complejidad nomás, pues, donde era necesario hacer alianzas, porque eran obreros los que le hicieron la huelga Allende del cobre, que se vinieron caminando y que se pusieron con explosivos aquí donde estaba el hoyo del metro. La democracia cristiana en esa elección que menciona Sergio es la segunda fuerza en la elección de la CUT, que en ese momento era doña CUT. Manuel Rodríguez era el líder obrero de la región metropolitana de la CUT y era demócrata cristiano. Ernesto Bogue era igual. Y los dirigentes de Chuquicamata eran todos demócratas cristianos. O sea, lo que quiero decir, para desmistificar, es que también había campo, expresión popular en el campo enemigo, en el campo adversario. Por lo tanto, cuando Fidel dice las alianzas, esta derecha estaba aislada. Pablo Rodríguez y Jaime Guzmán eran unos loquitos cuando comienza este periodo y se transforman en los inspiradores de un proceso golpista. Creo que nosotros no supimos madurar una construcción de alianzas. ¿Con quiénes? Con lo que es este país real, pues. No con la ficción. A mí una de las cosas que más me ha impresionado el proceso bolivariano, encabezado ahora por Nicolás Maduro, es que ellos tienen un tremendo trabajo de masas con el mundo evangélico venezolano. El mundo evangélico venezolano tal cual es. La última vez que me tocó ir a Venezuela y yo estaba cerca del comandante y estaba hablando y va en un camión y en medio de una lluvia con una cantidad de gente enorme cuando he elegido presidente haciendo un sacrificio personal tremendo porque ya estaba enfermo de muerte. Lo que más me impresionó es que hay un momento en que el camión va y están en una esquina, lloviendo torrencialmente, una cantidad de gente con Biblias, con Biblias y con megáfono. Y uno dice, Chávez, tú eres el elegido. Tú eres el elegido, porque aquí en la Biblia dice que tú eres el elegido. Esa es parte de la expresión del pueblo venezolano que está con la revolución bolivariana, con su estado de conciencia real. Y cuando yo por lo menos hablo de alianza, en el caso chileno, creo que nosotros como izquierda fuimos tremendamente sectarios con el mundo popular real chileno. Real. Y más que hacernos aliados, nos hicimos adversarios. Esa derecha oligárquica aislada logró incidir en sectores sociales que, si uno mira desde el punto de vista de la contradicción de clase pura, deberían haber estado con el proyecto popular en toda la línea. En toda la línea. Si esta cuestión de las 40 hectáreas no es chacota. O sea, nosotros sí sabemos lo que son 40 hectáreas. Cuando usted está planteando la estatización de la banca, ya la tiene y ya tiene hecha la estatización de las empresas más grandes del país.
cuando tenía que bloquear las transnacionales. Entonces, mi impresión es que desde el punto de vista de las alianzas, en un sentido amplio, cultural, gramsciano, allendista, nosotros no estuvimos a la altura. Y tercero, yo insisto, el tema de las Fuerzas Armadas nos quedó grande a todos. Yo no estoy por defender ninguna postura, porque no sé qué sentido tiene. Nos quedó grande a todos, y hacia el futuro tenemos que mirar, porque es verdad lo que está pasando hoy día en Chile. Hoy día nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas absolutamente proimperialistas. Bladen Yopo el otro día escribió una columna como jefe de estudios de UNASUR, un chileno, sobre el tema de la Escuela de la América, y le respondió inmediatamente el ejército chileno, una columnita. Y se le respondió para decirle, ojo, que nuestro pater es la Escuela de las Américas. Punto. Y uno ve la reacción ahora, el comandante en jefe del ejército se burla de medio mundo con su intervención en el Parlamento, es una burla. Bueno, pues esas son las Fuerzas Armadas las cuales tenemos que trasladar hacia el campo democrático y las posiciones oligárquicas derrotarlas. ¿Ve qué otra alternativa tenemos? Yo tengo la impresión de que si hay que mirar para atrás, hay que mirar autocríticamente con esta proyección, sacar las lecciones positivas de todo aquello, pero rescatar algo que para mi gusto sigue siendo fundamental, y es que por la vía de la profundización de la democracia, con una construcción de correlación de fuerzas que necesariamente tiene que incluir el componente armado, porque hoy la Unidad Popular no perdió ninguna elección, si las últimas elecciones las ganó, si el problema no eran las elecciones, no era la vía armada o la vía pacífica. Esa fue una cuestión que nos metimos entre nosotros. Digo esto porque los procesos revolucionarios tienen las improntas que tienen, y yo en esto me quedo, a diferencia de Carlos Altamirano Rego en su libro donde lo entrevista Gabriel Salazar, yo me quedo con Allende. Con sus errores, sí, pero con sus virtudes y con su visión estratégica del proceso chileno. Y permítanme algo casi personal, pero que no es tan personal. Yo quiero terminar rindiendo homenaje a Mario Lagos, un combatiente del MIR que estuvo en el TUME, que fue ejecutado por la CNI en Concepción, y a Pedro Lagos, que defendió la salida de los dirigentes del MIR después del golpe. Gracias.